RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la bienvenida a esta hora al doctor Ángel Delgado Silva, abogado constitucionalista, jurista, docente universitario. Como siempre, le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Ángel Delgado, muy amable. Muy buenos días, muy agradecido por la entrevista en primer lugar. Un gran saludo a todos ustedes en la producción de este programa y, por cierto, a través del mismo, un saludo también a todas las personas, amigos y amigas que nos están escuchando y viendo en todo el país. Muchas gracias. Ayúdenos un poco a desentrañar todo este tema jurídico, este tema con incluso algunos visos de bastante presencia política, ¿no? El presidente Pedro Castillo, a través de su abogado Benji Espinosa, ha presentado ante la Corte Suprema un recurso para anular la denuncia constitucional que envió hace unos días la Fiscalía de la Nación contra el presidente Pedro Castillo. ¿Qué es lo que se busca jurídicamente, doctor Ángel Delgado, con este nuevo recurso presentado por el presidente Castillo? Bueno, lo que se busca simplemente, del punto de vista del proceso, es hacer valer determinados derechos que, a juicio de la parte que defiende el presidente, estarían siendo conculcados. Por eso es que se está recurriendo a este mecanismo de tutela de derechos que está establecido en el Código Procesal Penal, con el objeto de revertir una decisión por parte de la Fiscalía de presentar este tipo de denuncias constitucionales contra él. Yo quiero decir una cosa previa para que todos los amigos que nos están escuchando y viendo podamos entender. Lo que ha ocurrido en la última semana ha sido un desplazamiento casi absoluto de una temática política, de un problema político de enfrentamiento entre distintas posiciones que actúan en la sociedad y que se refleja además en un conflicto de poderes. Repito, conflicto político se ha trasladado a un ámbito esencialmente jurídico, al ámbito de un proceso de naturaleza judicial, de investigación penal, que tiene sus propias reglas. Y por eso, como usted muy bien dijo en la introducción, ahora es necesario tener traductores especializados para poder desentrañar los distintos movimientos y acciones que cada una de las partes. O sea, hemos pasado del debate político, que finalmente es un devenir mucho más plano, mucho más sencillo, donde hay un conjunto de acciones que uno las puede determinar con relativa evidencia, a otro en el cual, y esto hay que entenderlo, tiene pues su propia lógica, sus propias reglas, su propio tiempo, su propio ritmo, que no es pues el ritmo de la política, y por eso estoy convencido que mucha gente no va a terminar de entender, primero, lo que a juicio suyo son demoras, pero las demoras no son más que las reglas de este proceso que se sigue en sede judicial, en el ámbito jurídico. Esto hay que decirlo con todas sus letras para evitar que la gente termine frustrando, primero por los tiempos y segundo por una solución que quizás no esté al alcance de todos. Entender esta transformación, esta mutación de la coyuntura política en un espacio de debate esencialmente jurídico, creo yo que está la clave para poder tener inteligencia y entendimiento sobre lo que está pasando en el país. Entonces, lo que va a suceder de aquí para adelante es que vamos a tener no una, sino muchas acciones que, desde el punto de vista del proceso, desde el cúmulo de arsenales que nos da el derecho penal y el derecho constitucional y el derecho en general, para poder hacer prevalecer los derechos de uno y otro lado. Creo que esto hay que decirlo con todas sus letras, es parte de, si usted quiere, de la política por otros medios, pero la guerra, vamos a decirlo otra vez figurativamente, se va a trasladar a un intercambio de papeles inmensurables que va a hacer que la escena pues se complique mucho desde el punto de vista de la comprensión y transparencia. Vamos entonces a asistir a una batalla legal en el ámbito jurisdiccional prolongada quizás. ¿Cuál va a ser el papel del Congreso? Prolongada, y además donde su resultado está muy lejos de ser evidente. Por ejemplo, la pelota, como bien dijo la fiscal, está en la cancha del Congreso. Todavía eso no se está viendo y ya hay articulaciones dentro del propio Código Procesal Penal. No se olvide usted
que esta denuncia constitucional, esta denuncia de la Fiscalía, se inscribe bajo las reglas del derecho penal, donde hay garantías, evidentemente, para quien es inculpado, y lo que está haciendo el abogado del presidente de la República es usar estos mecanismos para que un inculpado, para que un imputado de un proceso penal que a juicio suyo se está lesionando sus derechos fundamentales, pueda hacer valer los mismos y entonces rechazar esta denuncia que la Fiscalía le ha presentado contra él, ¿no? Vamos a jugar en dos terrenos, uno en el ámbito jurisdiccional y el otro terreno en el Congreso de la República, ¿no? ¿Esto puede tener una colisión? No necesariamente. Ve usted, el gran problema es el siguiente, vamos a decirlo así. A diferencia de usted y yo, cuando cometemos algún acto irregular, somos directamente intervenidos por la Fiscalía y por el Poder Judicial, esto es, cumplimos las etapas del proceso y finalmente se nos juzga directamente. Hay un grupo de funcionarios en este país, ¿no?, que son los altos funcionarios, desde el presidente de la República hasta el Contralor General de la República, pasando por los 130 congresistas, que para realizar esto, ¿no?, es menester primero que se lleve a cabo un antejuicio a través de un proceso que otros le llaman juicio político, cuyo objeto no es otro que levantar el fuero. O sea, para que uno de estos personajes, otra vez, presidente de la República, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, miembros de la Corte Suprema de la República, miembros de la Fiscalía Suprema del país, etcétera, puedan ser procesados, puedan ser investigados en un proceso penal en serio, es necesario primero que se les levante el fuero. Entonces, lo que se ha hecho, lo que ha hecho la señora fiscal es en una investigación todavía preliminar, donde la naturaleza de las pruebas tiene un carácter indiciario y no definitivo, donde las convicciones son elementales todavía. La convicción que se tiene ahora es válida para abrir un proceso, pero no para condenar a nadie. ¿Por qué? Porque se tiene que llevar a cabo la investigación en sí, propiamente penal, que todavía no se ha iniciado en ningún caso. Todo lo que hemos visto hasta ahora por parte de la Fiscalía, y a veces por eso a mí me molestaba un poquito la exageración por parte de algunos medios y personas, incluso parlamentarios, que sin conocer esto le daban un peso desmedido. Estamos en el ámbito de lo preliminar, y yo no sé si las palabras nos pueden ayudar, el castellano simple. Lo preliminar es antes de que se lleve a cabo un evento. El evento es el juzgamiento, el evento es la investigación a fondo, y el evento es la sanción por la comisión de algunos delitos. Correcto. Y lo preliminar, justamente, como su nombre lo indica, es eso, es previo a. El debate original se ha dado si el presidente podía ser investigado preliminarmente, y justamente en la tutela de derecho que se presentó hace unos meses por parte del abogado del presidente de la República, el doctor Espinosa, se dijo que sí, el presidente puede tener una investigación de tipo preliminar, como la que efectivamente se ha dado en estas carpetas que se han acumulado y ya se han presentado algunas de ellas como acusación constitucional. Otros decían que no, por la consecuencia que estamos viendo ahora, porque la dificultad va a ser ahora pasar de lo preliminar a una investigación que se conoce con el nombre de preparatoria. Y en el caso del presidente de la República, vea usted, hay una dificultad adicional, si usted me permite. ¿Cómo no? Está el artículo 117 de la Constitución, que dice que solamente puede ser acusado el presidente, o sea, en esta sede parlamentaria, únicamente por 4 cosas, ¿no? Las voy a repetir: traición a la patria, el cierre ilegal del Congreso, el impedimento, la no realización de las elecciones municipales, regionales o nacionales, y finalmente el bloqueo, el impedimento del funcionamiento de los organismos del sistema electoral. Entonces, la gran pregunta es cómo se puede acusar, y dentro de acusar ya en un juicio penal propiamente dicho al presidente por delitos como colusión, como organización en banda y tráfico de influencias, que son los 3 delitos que están contemplados en la denuncia de 374 páginas que ha presentado el día martes pasado
la fiscal de la Nación. Ese es el debate de fondo que vamos a tener en los próximos días y debate que se va a ver en distintas sedes. Benji, dentro de su estrategia, ha escogido que sea el propio Poder Judicial a través de la Corte Suprema el que, usando este mecanismo de tutela de derechos, repito, que está regulado en el Código Procesal Penal, la forma de desestimar esta denuncia. Él no ha querido usar un amparo, que por ahí un doctor Narro, amigo del presidente, lo presentó, pero todavía falta la gran batalla que se va a dar seguramente en las próximas semanas, cuando el propio Congreso tenga que ver su competencia propia para determinar si se le da curso o no a esta denuncia constitucional, porque el artículo de la Constitución 117, como usted comprende, obliga a toda autoridad que tenga que resolver los problemas vinculados al presidente de la República, no solamente a la Corte Suprema, no solamente a los juzgados especializados en derecho público de amparo, sino también al Congreso de la República, que es el que tiene que levantar el fuero y va a tener que primero hacer un examen de esta naturaleza a ver si procede o no esta denuncia constitucional. Doctor Ángel Herrera, antes de pasar al tema del Congreso, que me gustaría analizarlo con usted, en el tema de la tutela de derecho, ¿qué tiempo puede tomar que resuelva la Sala Suprema? Puede ser un mes, 2 meses, no es mucho porque eso se le pone de frente. La vez pasada la solución fue relativamente rápida, es un pronunciamiento que ya no admite, o sea, ya se presentó, va a haber una audiencia, ¿no? Y se resuelve, o sea, eso puede resolverse en un par, no, yo diría, bueno, vamos a ver la voluntad pues también de las instancias. Si fuera muy rápido estaríamos hablando de 20 días, un mes, un poquito más quizás, ¿no? Porque tampoco no es un trámite que tenga etapas, sino es un único trámite de vista de la causa y resolución al respecto. Y además el tema es un poco teórico, no sé si me explico. En este caso no se va a analizar pruebas, no se va a analizar hechos, es lo que algunos autores en la época que yo estudiaba decíamos juicio de puro derecho. Juicio de derecho donde se abstraen la realidad, los hechos objeto de la imputación y se resuelve sobre la validez de aplicación del derecho en sí, ¿no? O sea, es un juicio en el cual ya la gente puede ir pensando desde ahora si se aplica o no se aplica al presidente de la República en su calidad de jefe de Estado. Ese es el tema, y eso es un tema que no requiere probanza, no requiere un análisis que expurgue la realidad para encontrar hechos, actuar pruebas, no hay nada de eso, sino simplemente es una decisión que tiene que ver si el derecho se aplica o no se aplica. Eso es en el terreno. Se aplica o no se aplica el procedimiento. Ese es en el terreno, en el ámbito jurisdiccional, ¿no? Donde también se van a librar otras batallas. Vayamos al Congreso de la República. ¿Qué pasa si el Congreso adopta una decisión? Suspender al presidente de la República, como lo han ya más o menos perfilado algunos constitucionalistas, algunos analistas. Eso podría tomar como decisión el Parlamento. Suspende. Bueno, pues, pero la suspensión es una medida de resultado, ¿ya? Igual que la vacancia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se lo suspende? Mira, la vacancia, aquí estamos usando, yo quiero aprovechar el medio y la pregunta inteligente que usted me hace para poder aclarar algunas cosas. La vacancia tampoco es un procedimiento, es un resultado. Si nosotros leemos el artículo 113 de la Constitución, vamos a ver que hay vacancias por muchas causas. Hay una vacancia por la muerte del presidente. Hay otra vacancia porque el presidente tiene una enfermedad definitiva que lo inhabilita, digamos, para siempre. Tercero, hay una vacancia cuando el presidente de la República renuncia. Cuarto, hay una vacancia porque el presidente se va del país sin avisar a nadie. Y quinto, hay una vacancia cuando el presidente es destituido, justamente cuando se lleva adelante y se termina este juicio político que está contemplado en el artículo 117 de la Constitución. ¿Se da cuenta? Ve usted, en todos estos casos, la vacancia es casi evidente. No necesita un procedimiento porque es el resultado de otras cosas. Bueno, claro, se podría armar un procedimiento para ver si el presidente se ha muerto o no, justamente a raíz de estas cosas de la RENIEC, donde la gente aparece muerta y está viva, ¿no? Pero salvo las bromas aparte,
yo quiero que los amigos que nos están escuchando entiendan de que la vacancia no es el procedimiento, sino la vacancia es el resultado. Lo que pasa es que hay una vacancia que históricamente ha estado en todas nuestras constituciones y sobre el cual ya se discutió mucho cuando se le aplicó a Pedro Pablo Kuczynski y luego se le aplicó a Vizcarra, que es la vacancia por incapacidad moral. O sea, es la inconducta moral como causa de vacancia. Lo que está reglamentado valga la redundancia, en el reglamento del Congreso de la República, es la incapacidad moral que produce la vacancia. Entonces, para eso se ha establecido un procedimiento, ¿no? Donde básicamente se establecen los tiempos necesarios para una reflexión y se han establecido también el derecho a la defensa por parte de las personas que son a la cual se le aplica esta vacancia, esta causal de incapacidad moral. ¿Se da cuenta? Entonces, son los tiempos. Ahora bien, entonces, primero que para que se suspenda, tendríamos que hacer una distinción, que yo no sé dónde aparece, que es bien peligrosa, como usted comprenderá, entre actos de incapacidad moral leves que den lugar a la vacancia, que den lugar a una suspensión en el cargo, y actos de incompetencia moral que den lugar a la vacancia. ¿Se da cuenta? Lo que le estoy explicando aquí, en el tiempo que tenemos, es la dificultad. Y la verdad, creo yo, que cuando se juega con las reglas de la juridicidad, que es la cancha en la cual se ha escogido para debatir este tema esencialmente político, las figuras tienen que estar atadas y comprendidas dentro de la lógica y las reglas del propio procedimiento. Y en ese sentido, ¿cuál podría ser el papel del Congreso? Sí, aquí hacer invenciones resulta peligroso. ¿Sabe por qué es peligroso? Porque entonces se va a violar un derecho fundamental de toda persona humana, que es el derecho al debido proceso, ¿no? Y se va a festinar los trámites. ¿Me explico? Los trámites se van a festinar y en consecuencia, esta va a ser una gravísima responsabilidad. ¿Eso qué querría decir, doctor Delgado? Que el Congreso también tiene una suerte de cuello de botella en estos momentos. Absolutamente, porque está por encima de todo está lo que dice la Constitución. Y aquí lo que se está haciendo es un razonamiento. Por eso le digo, pues, la impotencia política para poder salir de Pedro Castillo, ya sea a través del uso de la vacancia tal como está diseñado, porque no se tienen los votos, o el adelanto de elecciones, que es otra posibilidad que tampoco el Congreso quiere llevar a cabo, lo ha trasladado al ámbito jurisdiccional, al ámbito jurídico, al debate de los procedimientos. Entonces yo digo, si la gente ha decidido que este partido no se va a jugar en una cancha de básquetbol y con las reglas del básquetbol, sino se va a jugar con las reglas del fútbol, no podemos aplicar las reglas del básquet al fútbol. Tenemos que respetar las reglas del fútbol y no intentar meter un gol con la mano, como algunos motivados políticamente quieren hacer. Si se mete un gol con la mano, el partido se va a anular, porque el partido no está previsto para que se juegue con la mano. Este tipo de cosas que yo escucho podrían dar lugar incluso a una intervención de los organismos del sistema internacional que están atentos y que están dominados además por gente vinculada a Pedro Castillo. Me estoy refiriendo a los embajadores Harold Forsyth y Manuel Rodríguez, embajadores ambos, uno de la OEA y otro de la ONU respectivamente. Además, ya hemos conocido la posición de Almagro. Sabemos cuál es la posición del ministro Landa, el canciller de la República. Entonces yo creo que la gran defensa, ve usted, de Pedro Castillo no es la que se va a dar solamente aquí a nivel local, en el plano interno, sino en algún momento este conflicto se va a internacionalizar a través de los mecanismos de la jurisdicción internacional o de la intervención directa de la OEA. Por ahí he escuchado yo a Torres y a otros decir, la prensa no le ha dado mucha importancia, que van a recurrir a que se aplique la Carta Democrática, que fue un documento que se hizo en Lima en los tiempos de Fujimori, justamente para poder defender la democracia. Entonces, si esto es así, tenemos pan para rato
y sobre todo una gran complicación, repito una vez más, por habernos metido en el terreno jurídico, que es proceloso, que es difícil, que es lento, que es ceremonioso, pero que esas son las reglas. Querer cambiar las reglas del fútbol por la del básquetbol, por la emoción y la rapidez que queremos resolver el problema y meter un gol, hacerlo con la mano, es algo que no está permitido en esta sede jurisdiccional. Una última pregunta, una respuesta muy precisa, doctor Ángel Delgado. O sea, ¿eso quiere decir que el Congreso en realidad tampoco tiene mucha capacidad de juego, si hablamos un poco en términos ya deportivos? El Congreso... Sí, claro. Lo que pasa es que por ahí la fiscal en su denuncia ha introducido un elemento que otra vez es peligroso y requeriría un análisis de fondo. El que se puede dejar de lado el artículo 117 de la Constitución a raíz de una lectura e interpretación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Particularmente cita ella el artículo 30, el inciso B y el inciso C, ¿no? Entonces, claro, algunos dicen, sí, pues dejamos de lado el artículo 117, ¿no? Que aparentemente... Y aplicamos la Convención. Ya, pero si usted lee la Convención, más allá de la relación entre los tratados y las normas constitucionales, ¿no? La lectura de esta norma que está en la Convención de Naciones Unidas es una norma genérica que dice que el Estado debe adecuar su derecho de modo tal que haya un equilibrio entre la protección que tienen los altos funcionarios y la lucha anticorrupción. Pero eso no significa que la Convención está descalificando y está mandando al hoyo al artículo constitucional 117, como usted comprende. En todo caso, le está diciendo, haga usted una reforma constitucional para comprender también otro tipo de delitos, cosa que no se ha hecho. Entonces, es muy difícil hacer ese tipo de interpretación. Y una cosa final, si me permite. ¿Cómo no? Si leemos el artículo 8º del Código Procesal Constitucional, nuevo, el reciente Código Procesal, dice así: cuando hay una incompatibilidad, una contradicción entre una norma convencional y una norma constitucional, el juez, escuchen bien, preferirá aquello que más favorezca a la persona y a sus derechos fundamentales. O sea, no se puede aplicar el tratado para desconocer derechos que ya tiene una persona determinada. O sea, no se podría aplicar el tratado que favorece a Pedro Castillo en este momento para despojarlo de esas ventajas que tiene, porque, repito, así no funciona el derecho relativo a la protección de los derechos humanos, y está dicho con todas sus letras en este artículo del Código, el título preliminar del Código Procesal Constitucional, que también es una ley de la República, ¿no? El juez tendría que preferir, digamos, aquello que más le favorece a Pedro Castillo y a sus derechos que la aplicación de la medida punitiva de no considerar lo que tiene este fuero en tanto presidente de la República. Interesante la argumentación que nos presenta, doctor Ángel Delgado. Yo lo comprometo para este sábado para hacer una comparación entre el ámbito jurídico y el ámbito político. ¿Qué salidas tenemos? Así que me gustaría tener... Ese es el otro gran problema. Por el lado jurídico es complicado en este momento, yo quiero decir lo siguiente, pero en fin, hemos decidido por impotencia, por incapacidad, por cobardía de quienes tienen la obligación de dar esos pasos a nivel político. Entonces queremos convertir a la fiscal de la nación, a sus fiscales, a los jueces, en los abanderados, en la vanguardia de la lucha democrática. Y como usted comprenderá, el sistema jurídico no está hecho para ese fin. Esa es una tarea de los políticos, es una tarea del Congreso, pero la incapacidad para resolver el tema en un año, le ha pasado de taquito la pelota a la Fiscalía, y ahora se quiere que la Fiscalía haga lo que no pueden hacer los políticos. Muy bien, doctor Ángel Delgado. Yo le agradezco la amabilidad de haber tenido con RCR, con esta ilustrativa interpretación de lo que está ocurriendo en nuestro país. Le agradezco la gentileza, muy amable. Buen día. Muy amable, muy agradecido, y hasta cualquier oportunidad un saludo a todos los que nos han escuchado en toda la República. Gracias. Conversamos con el doctor Ángel Delgado Silva. RCR, la red que comunica y une al Perú.